Noticia importante del día siempre tiene que ver con resoluciones judiciales, pero que detrás de ellas hay hechos políticos y personajes importantes. Tiene que ver con una decisión de la primera sala constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que ha anulado o ordenado que se suspenda, ya su abogado y el propio personaje nos lo explicará mejor, el proceso de acusación constitucional que estaba siguiendo el Congreso contra Salvador del Solar, porque en el 2019 participó en este proceso de cuestión de confianza que terminó con la disolución del Congreso de la República en manos de Martín Vizcarra, ¿no? Salvador Solar era en ese momento primer ministro y fue al Congreso a pronunciar la cuestión de confianza. Estamos en un enlace con Salvador Solar, que se encuentra en Bogotá, y estamos aquí en cabina con su abogado Luciano López. Entonces, primero le preguntamos al propio personaje que ahora estará celebrando que le hayan declarado la nulidad de este procedimiento. Salvador Solar, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por este momento para poder comentar una noticia que nunca debió haber existido realmente. Este caso nunca debió existir porque, como todos sabemos, el Tribunal Constitucional ya se había pronunciado. Por más polémica que pueda parecer esa decisión, el hecho es que la máxima autoridad de interpretación de nuestra Constitución señaló en su momento que tanto la presentación de la cuestión de confianza, que me tocó en ese momento como presidente del Consejo de Ministros, como la posterior disolución del Congreso a cargo del presidente entonces Martín Vizcarra, fueron constitucionales, por lo cual esto era cosa juzgada. Nunca debió la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitir siquiera estas denuncias. Sí, Luego, perdón, sí, sí, perdón, Fernando. Salvador, tú que también eres abogado y además has estudiado muy bien tu caso, ¿puedes resumir, por favor, cuál es el argumento central por el cual la Sala Constitucional de la Corte Superior decide que pare este proceso? ¿Tiene que ver con lo que has dicho, con que la cuestión de confianza fue constitucional, o además con que ya habían pasado tantos años que habría prescrito? Si bien la sentencia abarca el tema en profundidad, es una sentencia de verdad muy sólida. La primera pretensión que mi defensa, a cargo brillantemente del doctor Luciano López, presentó una primera pretensión que decía: señores de la Corte Superior, esto caducó el 30 de septiembre de 2024. De acuerdo a nuestra Constitución, tuvo que detenerse todo en esa fecha, y la subcomisión y luego la permanente no hicieron caso de eso. Sí. Luego venían todas las demás pretensiones. El tribunal ha dicho: como ya respondo que tienen toda la razón en la primera, no me refiero sobre lo demás, el caso tiene que quedar declarado nulo. Eso es lo que ha hecho la Corte en resumen. Sí. Quiero hacerle una pregunta a tu abogado en este caso, Luciano López, y luego, por favor, volvemos contigo para hacer algunas preguntas sobre el fondo político, para no quedarnos solo en lo judicial. Doctor Luciano López, ha dicho ahí Salvador Solar que su defensa ha sido brillante. Le agradezco mucho. Le pregunto lo siguiente: esta decisión judicial podría tener algún efecto, alguna implicancia con el caso de Martín Vizcarra, que ya se le ha inhabilitado por hechos similares, ¿no? Por haber disuelto el Congreso en el 2019. Tiene que ver con la primera pregunta que le has hecho a Salvador, y que justamente Salvador te comentaba de que nosotros planteamos diferentes pedidos, y uno de ellos era, el primero fue: esto está caduco, y el segundo fue: esto ya fue juzgado, que es justamente lo primero que estás preguntando y que tiene que ver con esta pregunta de si le podría alcanzar a Vizcarra. Por el voto unánime de los 3 jueces ha sido, como la primera pretensión es lo caduco, y con lo caduco muere todo, ya lo demás carece de objeto pronunciarse. Sin embargo, hay un fundamento de voto, un voto particular del magistrado Tapia González.
Y el magistrado Tapia González hace una disquisición, porque él, como es obvio y ha firmado con el resto de sus colegas, concuerda en que eso está caduco y que no hay ni siquiera que revisarlo, y en realidad no tendría que pronunciarse, como dicen sus demás colegas, ya sobre los demás pedidos, pero de todas maneras sí hace... se Pero sí, pronunció. exacto, pero sin embargo sí se pronuncia sobre eso. Y el magistrado Tapia creo que te da unos insumos para tu pregunta que le hiciste a Salvador, y que creo que podría servirle a Vizcarra. Por eso te digo, te podría decir sí y no. Porque en esa resumen, parte, ¿qué dices? le dice, obviando la demandada, o sea, el Congreso, el razonamiento del Tribunal Constitucional en la sentencia 00-2019, que es la sentencia que cerró el tema de que tanto el planteamiento de la cuestión de confianza como la disolución fueron válidos, porque dice, conforme al cual no consideró el Tribunal Constitucional como inconstitucional en dicho caso concreto el acto presidencial de disolver el Congreso frente al rehusamiento de la cuestión de confianza. Claro, porque este punto es cosa juzgada. Yo lo he mencionado en diferentes oportunidades, Fernando, e incluso he sido criticado, porque yo en su momento, incluso con toda la confianza, siempre lo hemos conversado con Salvador, yo siempre he sido crítico de la decisión de la disolución. Pero como todo demócrata y sobre todo abogado y constitucionalista, si una cosa y es cosa juzgada, lo único que te queda es la crítica, pero tú no puedes desconocer la cosa juzgada. Eso es algo de que es 1 + 1 = 2. Y por eso es que te digo, pese a que los jueces no tenían por qué tocar ese tema, Tapia, sin embargo, dice, oye, aparte que eso está caduco, esto ni siquiera se debió haber mirado, porque esto ya fue resuelto por el Tribunal Constitucional. Pero en todo caso, eso sí le serviría a Vizcarra. Martín Vizcarra Sí, quien a él le protagonizó la decisión esto. política de disolver el Congreso. Sí, claro. No fue Salvador Solar que pronunció la cuestión de confianza, pero vamos a sí, no, preguntarle... pero te vamos digo a una preguntarle cosa, a pero Salvador. el tribunal lo que dijo fue que el planteamiento de la cuestión de confianza que la hace el premier, en este caso Salvador, fue un acto constitucional, y el tribunal dijo, y además la disolución también. O sea, el tribunal se pronunció por las dos cosas. Y eso también lo destaca Tapia González en su voto. Hay una pregunta de fondo que quiero hacerte, Salvador, que te la han hecho en otras entrevistas, pero yo nunca te la he hecho. Tú pronunciaste la cuestión de confianza, absolutamente estabas de acuerdo con pronunciarla, pero tú pensabas que el pronunciar esa cuestión de confianza iba necesariamente a llevar a una disolución del Congreso, puesto que la ley no obliga a disolver el Congreso. Podía no aplicar esa posibilidad. ¿Tú en algún momento pensaste, hablaste con Vizcarra, participaste en la decisión de disolver el Congreso, o guardabas un margen de, caray, tal vez después de la cuestión de confianza que he pronunciado, el Congreso va a entrar, o provocamos que entre en un momento de reflexión y se salva la situación y llegamos a un acuerdo? Yo estaba convencido de que el Congreso iba a otorgar la confianza y a comportarse de acuerdo a ese otorgamiento. Yo sentía que el Congreso, y esto era la verdad, el Congreso tenía la sartén por el mango. El único pedido que estábamos haciendo era que la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, entonces en curso, de manera acelerada, se hiciera de manera transparente para que la ciudadanía conociera quiénes eran los candidatos que el Parlamento iba a elegir y que solo el Parlamento podía elegir. El Congreso podía, para completar la idea, perdón, Fernando, el Congreso perfectamente podía habernos dado la confianza y en cuestión de semanas elegir el Tribunal Constitucional que quisiera. Ha sido una torpeza gigantesca de parte del Congreso haber declarado que otorgaba la confianza y haberse comportado negándola. Y cuando Martín Vizcarra toma la decisión, vamos a disolver el Congreso, ¿tú participas en esa toma de decisión? Esa es una decisión completamente presidencial. Nosotros tenemos intercambios de opiniones con el presidente de qué se haría al respecto, pero una vez que él considera que el Parlamento ha negado la confianza, y yo considero que hay argumentos para pensar que la negó realmente, es una decisión presidencial. Yo le digo al presidente, yo actuaría de otra manera, yo me hubiera comportado de otra manera, pero presidente, considero que usted tiene argumentos para decir que se le ha negado la confianza y que puede proceder a la disolución. Pero yo no era el que tomaba la decisión. O sea, Vizcarra fue el que tomó la decisión solo
tú hubieras tomado otra decisión. Eso es lo que estás diciendo. No, Vizcarra tomó la decisión porque es una decisión que solamente puede tomar el presidente de la República. O sea, el presidente de la República es el que decide, es una prerrogativa presidencial. El premier no tiene esa prerrogativa. Pero El presidente, tú estuviste de acuerdo con esa decisión. yo lo que le dije al presidente es, si yo estuviera en su lugar, yo creo que actuaría de otra forma, pero yo no estoy en su lugar. Y como primer ministro le digo que considero que tiene argumentos que pueden respaldar el hecho que usted decida disolver el Congreso, aunque le anticipé, va a haber debate político y debate jurídico, como que en efecto lo hubo. Y otra pregunta que nunca te la he hecho y te la hago ahora porque tengo fuentes con las que he conversado que me dijeron, incluso me dieron muchos detalles de que las últimas semanas o días tú habías mantenido más de una conversación con Luis Galarreta, que era secretario general, lo sigue siendo, de Fuerza Popular, para llegar a un acuerdo, tal vez un anticipo de elecciones que no era el que pedía Martín Vizcarra, pero que era un punto medio y en el que se hubiera logrado terminar el mandato de Martín Vizcarra sin llegar al extremo de disolver un Congreso. ¿Puedes confirmarnos en qué consistieron esas conversaciones con Luis Galarreta? Esto es algo que fue de público conocimiento. El 28 de julio del 19, el presidente de la República sugiere al Parlamento, vámonos todos un año antes. El Parlamento lo toma inicialmente mal, como si eso fuera una agresión, cuando la idea del presidente que yo defendí como premier ante la Comisión de Constitución es veamos la historia de la República de nuestro país. Cada vez que un presidente no ha tenido mayoría en el Congreso, hemos terminado con un golpe de Estado. Evitemos eso, vayámonos un año antes. El Congreso decide consultar a la Comisión de Venecia, que la Comisión de Venecia nos visita, hace las consultas. Y sí, yo converso con Luis Galarreta, pero no solo con Luis Galarreta, converso con Luis Iberico, converso con una cantidad de líderes parlamentarios para buscar un acuerdo que no era un acuerdo distinto a lo que había propuesto el presidente, era poner en la práctica lo que había propuesto el presidente. ¿Cómo nos pondríamos de acuerdo? Y hablamos de una serie de cosas. Por ejemplo, era importante para el gobierno que yo representaba como premier que el Parlamento aceptara que la inmunidad parlamentaria pudiera ser vista para casos críticos por alguna entidad distinta al propio Parlamento. Recordarás que cuando hablábamos de la reforma política queríamos cambiar eso. Se habló, por ejemplo, de la posibilidad de considerar que hubiera un regreso a la bicameralidad. Era un tema muy delicado porque muy recientemente el pueblo peruano, vía referéndum, había decidido que eso no sucediera, pero se colocó el tema sobre la mesa y estábamos hablando sobre diferentes opciones en las cuales podría llegarse a un acuerdo entre Ejecutivo y Legislativo con varios líderes de varios partidos para tratar de irnos un año antes y evitar un desenlace de confrontación. Esto finalmente no sucedió porque la Comisión de Constitución ni siquiera esperó el pronunciamiento de la Comisión de Venecia, archivó de inmediato y entonces nosotros pusimos la cuestión de confianza para que se eligiera con cuidado y transparencia a los magistrados del Tribunal Constitucional. El Congreso, Fernando, pudo perfectamente haber dicho, sí, bueno, nos tomamos 6 semanas más y el Ejecutivo no hubiera podido hacer nada. Al parecer también, según mi fuente, que esto se frustró en buena parte porque quien manejaba la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, desoyendo a su líder, que en ese momento era Luis Galarreta, pues aborta esto, ¿no? Y tuvo una posición más terca y eso abortó las conversaciones que tú estabas teniendo con Galarreta y con otros opositores. Lo cierto fue que efectivamente en la Comisión de Constitución yo no tengo conocimiento entre telones al interior de ningún partido con los que estábamos conversando, pero lo cierto fue que la Comisión de Constitución, presidida entonces por la excongresista Rosa Bartra, aceleró una reunión, ni siquiera esperó a la Comisión de Venecia, a la que había convocado el propio Congreso, y decidió acabar con las conversaciones. Eso fue como se vino abajo un posible acuerdo, que yo creo que estuvo bastante cerca, que habría, creo yo, sido señal de una madurez democrática que lamentablemente no pudimos alcanzar. Bueno, ¿y esta decisión judicial de alguna forma podría alimentar un deseo de volver a la política o prefieres seguir con el cine y el audiovisual y la creación audiovisual?
No, yo he sido muy claro en este tema, Fernando, desde hace mucho tiempo y Luciano, como mi abogado lo sabe, aquí nos estamos defendiendo porque esto ha sido un atropello, no por ningún tipo de cálculo político. Yo no tengo planes de regresar a la política ni me he defendido para poder regresar a la política. ¿Tienes algún candidato que de pronto quieras apoyar? Hay una buena lista de personas que creo que soy parte de una legión de peruanos que no queremos apoyar. Creo que quienes representan a las fuerzas que han controlado el Parlamento no merecen la confianza de los peruanos. Así que, por lo tanto, la lista de los que creo que no está bastante clara. Creo que tenemos que estar atentos ante una lista tan larga de decenas de O sea, candidatos a posibilidades diferentes. los antis están claros, pero los pro no están claros Es decir, o prefieres guardártelos. sí. No, yo creo que los antis, o sea, los anti el pueblo, los que han permitido que todas las leyes pro crimen se aprueben y se mantengan ahí, los que, por ejemplo, para hablar de temas económicos, los que el Consejo Fiscal acaba de decir que son normas que van contra el equilibrio fiscal de nuestro país, esos partidos que han controlado el Parlamento creo que se han ganado con enorme mérito la desconfianza de muchísimos peruanos. Hay algunas otras opciones que creo que, con independencia de sus orientaciones políticas, merecen que les prestemos atención. En diferentes lugares del espectro político, creo que es muy pronto para hablar, pero sí creo que los peruanos sabemos que hay algunas opciones que son nuevas, que merecen nuestra atención y también nuestro escrutinio, porque no se trata simplemente de dar cheques en blanco, y que más adelante ojalá se vaya decantando cuáles de esas opciones tienen posibilidades reales, ¿no? Bueno, muchas gracias, Salvador del Solar, por este triunfo judicial. Y una última pregunta muy cortita, por favor, al abogado Luciano López. Esta decisión de la Sala Constitucional de la Corte Superior, ¿puede ser apelada por el Congreso a través de su procurador? Una excelente pregunta. Sí, esto puede ser apelado. Y en este caso vamos y lo comento con toda apertura, vamos a reclamar a los jueces que han resuelto este tema de que ellos ejerzan su potestad de hacer la revisión constitucional de una ley que aprobó el Congreso el año pasado para blindar este tipo de casos e impedir que en los amparos contra el Congreso no tengan medida cautelar ni el cumplimiento inmediato de la sentencia con el fallo de primera instancia. Solo para ellos. Y eso es inconstitucional porque limita el acceso a la justicia y sobre todo la naturaleza urgente del amparo. Yo voy a pedir cumplimiento inmediato de la sentencia, pero le voy a pedir a la Sala Constitucional que haga una revisión constitucional de esa disposición para que ellos mismos, que tienen el poder constitucional de hacerlo, se quiten esa coraza y puedan llevar adelante este cumplimiento inmediato. Porque no puede ser, Fernando, mire, esta demanda se presentó a fines de diciembre del año pasado y ya casi tiene un año y recién hemos tenido sentencia, porque están atiborrados de casos, lamentablemente. Bueno, muchas gracias. Gracias. Salvador Solar, ex primer ministro, que ha tenido ahora un triunfo judicial. El Poder Judicial Gracias. ordena al Congreso que se detenga su proceso de acusación constitucional y gracias a su abogado Luciano López. Sí, y a la valentía de los jueces, Fernando. Gracias, doctor López. Nos vamos a una pausa.